Hay un territorio en Costa Rica donde los ríos son salvajes, las corrientes traicioneras y las barcas definitivamente no muy recomendables para motos de alta cilindrada cargadas hasta los topes. Señoras y señores, con todos ustedes, aventura en territorio bribri. Hoy es día de aventuras fuertes. Hoy nos adentramos en territorio indígena bribri. Un amigo chileno me ha pasado unas palabrejas para que me comunique con los nativos, que básicamente son: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Hola y adiós, amigo. La gran divinidad de los bribri es Sibú. A ver cómo es. Sibú. Vaya con Sibú. Si Sibú quisiera. Que Sibú me lo bendiga. Ciertamente, aquel día necesitaríamos todo el halo protector de Sibú, pues nos adentraríamos bien profundo en territorio indígena de la Sierra de Talamanca, siguiendo un tracking de un amigo que lo había hecho en bicicleta. Nuestro objetivo era encontrar a un conocido activista ambientalista, pero para llegar tendríamos que cruzar varios ríos en barcas no diseñadas para supernova. Pero bueno, a pesar de tener el peso en contra, queríamos pensar que Sibú jugaba en nuestro equipo. Bueno, María Alejandra, bienvenida a Bribri. ¡Wow! ¡Qué bonito! Capital de los bribri. Y ahora que lo estoy pensando, Extremoduro tiene una canción que a lo mejor tiene algo que ver con esto. Es una canción que se llama Bribri Bribli, Bribri Bribli 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 Bribri Bribli Bribli, de uno de sus primeros discos. ¿Y qué más dice la canción? Bribri Bribli, Bribri Bribli. Que a lo mejor está en lengua indígena. Manzanas y naranja. Para comida, cena y desayuno. Empezamos. ¿Algo que alegar? No puedo. Qué vergonzoso. ¡Vámonos! Ahora sí, mamacita. Ahora sí, papacito. Sobre todo ya queda ahí con... Perdón. No la complete. Por lo cargados que estamos, no te prometo no caernos. Que sea lo que tenga que ser. Que sea lo que tenga que ser en la más pura esencia de la providencia. En realidad, en un viaje de aventura casi siempre te mueves bajo esa pauta. Las cosas serán como tengan que ser. Pero, bien pensado, la vida es un viaje de aventura en sí misma. Seguramente el mayor de todos. Así que, una vez más, para sus vidas y las nuestras, que sea lo que tenga que ser. Bueno, a mí Costa Rica me está encantando, la verdad. Creo que Costa Rica reúne algunas de las principales características que yo buscaría en un lugar donde vivir, no solo yo, sino un lugar donde formar una familia. Y no te quiero meter ningún tipo de presión con esto. Hay seguridad, hay sanidad, hay educación, se vive bien, paraíso natural, se preserva. Oh my God. Bueno, equilibrio, muchacho, que no me quiero caer con todo esto. Sin miedo al éxito. Todo bien. Qué bien, amorcito. Oye, estamos en cámara. Amorcito. ¿Sabes rezar? Ya estoy en esas. Ay, Dios, va a cerrar los ojos. ¡Qué divertido! Aldous Huxley decía que viajar es descubrir que todo el mundo se equivoca en sus ideas sobre otros países. Yo no puedo saber con total seguridad cuál es la imagen que tienen los extranjeros sobre Costa Rica, pero algo me imagino. Con este episodio espero que descubran otra faceta del país de la pura vida. Ispeshkena. O sea, si yo digo ¿qué tal? Es Beshkena. ¿Y tú dices? Bue. Bue. No, bueno. Bue. Bue. Es como le quitas el no. Bue. Beshkena. Bue. Vamos. Yo creo que la gente que va a Puerto Viejo no se imagina lo que hay por aquí. Y no creo que muchos vengan, la verdad. Parece que ahora hay que cruzar un río grande, pero no sé si se puede cruzar con la moto o tiene que ser en balsa. A ver, seguro que la moto no pasa este río, ¿eh? No. Y aquí parece que hay una barca. Lo que no hay es... Ah, mira, aquí está el barquero. Ah, sí. Uy, pero en esa barca vamos a subir la moto. Pues yo creo que sí. Pesquena. Voy, pescado.
Mucho gusto. ¿Será que podemos cruzar la moto en la barcaza? Sí se puede. Listo, perfecto, pues hagámoslo. Abajo, señorita. A ver. No te caigas, por favor. Yo creo que va a ser buena idea si me ayudas a sujetar la moto por un lado, ¿eh? ¿O no? Lo avisé. Voy, ¿eh? 1, 3. Una. Cómodo. Pesa bastante, ¿eh? Pesa bastante, sí. Tenemos que subirlo los dos desde aquí. Te resbalas ahí. Me resbala aquí, tío. Una. Me cansé. Se ha quedado buen día, ¿no? Sí, Intentamos otra vez. intentemos. Tenemos que ir con toda la fuerza, si no... Una. ¿Has cruzado antes motos grandes como esta? Sí, una. Una, esta es la segunda. Los ancestros suelen tener preguntas, visiones, y al no poder contestarlo ellos mismos, te dejan a ti como encargado. Por fin algo de real aventura en Costa Rica, lo echaba de menos. Muchísimas gracias. Por fin algo alejado de los circuitos turísticos y la neocolonización norteamericana y europea. Por fin real pureza y autenticidad para el visitante. Por fin una Costa Rica que coexiste con las otras Costa Ricas, pero reservada solamente para los amantes de la verdadera aventura. Esto es lo que llaman pura vida, ¿no? Esto es Costa Rica. Esto es Costa Rica, pura vida, el país de la pura vida. Libre. Libre, Libertad total. limpio, sin violencia, agua clara, pensamientos claros. Y por la cuenta que nos traía, más valía tener también pulso claro. Un pulso de acero, pues la mera posibilidad de que la moto se cayera al río era algo que no quería que ni se me pasara por la cabeza. Inyección de vida en mí, inyección de vida en mí. ¿Conoces esa canción de cultura profética? No. Que está la moto realmente pesada. Si se inclina la motocicleta en altura un poquitito, ya se cayó. Ya no hay nada que hacer. El camino está como para caernos, pero no nos vamos a caer. Ajá, el camino está perfecto. Esto ya sí me gusta a mí. Esto ya sí le gusta a Agustín. Y espero que también a María Alejandra. Tengo una cara de pánico. No sé por dónde es, la verdad, pero bueno. Vamos a ver si es por aquí. Esto sí está divertido. Uy, pura vida, marica. Aquí sí. No me toques el hombro, no me toques el hombro, por favor. Uf, ¿y si me bajo? Hay que estar a Marica, las duras no. y a las maduras. Uy, gonorrea. Perdón. Estamos seguros que es por acá, ¿no? Mira. ¿Cómo Pues vamos a yo creo que atravesar esto? el otro cruce es aquí, tío. A ver. Pero aquí no veo. Ah, Sí, se aquí hay ve, un vale. señor. O sea que son 2 barcas en menos de 10 minutos. No me recupero del susto de la de ahorita y ya vamos con la segunda. Pesquena. Pues. No hay otra forma de cruzar el río, ¿no? O sea, sí o sí toca barca otra vez. Tenme paciencia. Tranquilo. Necesito tu paciencia y tu fuerza y tu equilibrio interior y exterior. Abajo. Antes me he caído, te lo aviso, ¿eh? El anterior me he caído. Pero nada grave, todo bien. Vamos a intentarlo. Ay, Dios mío. Tenme en tu gloria. Brother says he's telling about to playing doctor with that girl. Tenla bien que
Como se nos vaya para la izquierda es un desastre. I'll give you anything you want in this whole wild world. Mama gives you money for a Sunday school. You train yours for candy. After Por ahí dicen que quien algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Eso dicen en mi pueblo. Quien algo quiere, algo le cuesta. De momento estamos teniendo suerte. 0 naufragios. A pesar de que nos hemos aproximado en algún momento. Y aquí no se plantean poner un puentecito, ¿no? La pura vida, la pura vida. Esta tiene más inclinación, ¿eh? Que no se nos caiga para la derecha, por favor. Prendo, ¿no? No, ya no costó a ellos montarlo. Dios mío, se me sale el corazón por la boca. Muchas gracias por recibirnos tan bien aquí, hermano. Gracias. De verdad. Sí. Los turistas de Puerto Viejo no vienen para acá, ¿no? No, son muy pocos, sí, muy pocos. Llegan solamente, digamos, que solo Chiroles, Chinaquichá, esos lados. Y poco más. Bueno, pura vida. Suerte, que te vaya bien. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo lo estás viviendo tú? Dios, tengo el corazón a 1000 y eso que solo he estado grabando. Es muy fuerte, es mucha aventura junta en poco tiempo y espacio. ¿Pero te gusta? Sí, la verdad sí, me siento viva, muy viva. ¿Cómo es adiós en Bribri? Adiós, güey. Hasta luego. Chao. Chao. Aquel día no solo aprenderíamos palabras en Bribri, sino también que conforme más río cruzásemos y por tanto más Talamanca dentro nos metiéramos, más salvaje se volvería todo. Una fórmula adictiva que quien la probó lo sabe. Vamos a estarle eternamente agradecidos a Braulio y el equipo de Motorras Costa Rica por habernos pasado el tracking de una ruta tan bestialmente increíble, a pesar de que Braulio la había hecho en bicicleta, lo cual, sumado a las conversaciones con los barqueros, me hizo entender que éramos los primeros que se metían con una moto así de pesada y cargada por esos territorios. Vamos allá. ¡Vamos! Hasta el momento estaba salvando la papeleta razonablemente bien, pero claro, en algún momento algo tenía que suceder. Oh, Dios. Confía. Dios. Oh, mierda, son piedras gordas. ¡Madre! ¡Puta madre! Mierda, 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 mierda. Puta. Mierda. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¡Ayuda! Me cayó una piedra en el pie. Es que son piedras súper gordas. ¿Me ayudarías a levantarlas? Pero por suerte, la gente que habita el planeta Tierra es, en su mayoría, buena, razón por la que la ayuda no tardó en llegar. Voy a necesitarte a la derecha para el equilibrio. Para sacarla de aquí. Perdona. Tenemos que empujarla entre todos porque si no es imposible. Pero como siempre todo pasa por algo fue que aparecieron 2 personas más para ayudar.
Ay, Dios mío. Tío, estáis débiles. Yamipa, Yamipa. Yamipa. 1, 2 y 3. Puta. Tío, me va a sacar la borrachera antes de llegar a estar borracho. Muchísimas gracias, señores. Estamos en territorio Bribri. Está la parte territorio Cabecar. Somos como los últimos reservorios, los pueblos indígenas. Tiene más de 36 comunidades y todas con su propia manera de vivir. De hecho que esto es como lo más light que podemos llegar. De aquí para adentro hay comunidades, hay otros mundos posibles que muy poca gente conoce. Cada mundo, cada territorio, cada país y sobre todo cada pueblo indígena tiene una cosmovisión y una cosmogonía muy distinta. Y en esta cosmogonía hay unos seres que están en unas culturas y en otras no. En nuestras culturas, por ejemplo, los seres hermanos menores, animales que llamamos nosotros en español, están muy presentes. El inframundo, estamos en un lugar donde es dirigido, mandado por una mujer, porque coincidimos en que el matriarcado aquí es totalmente, estamos en el lado contrario del occidente, ¿verdad? Aquí es feminista puro, y aunque muchas hermanas y compañeras indígenas no sepan viven el feminismo real, muy auténtico, una manera muy diferente. Entonces están en una tierra muy diferente, muy sacra también, porque es una tierra que hemos defendido por cientos de años. No ha sido fácil. Este río hace mucho tiempo lo han querido canalizar y represar y ponerle carajada y meter tecnología. Nos han dicho que si permitimos, no sé, nos ofrecen el cielo y la tierra, pero en nuestro más básico sentido de vida creemos que no, que los ríos deben fluir libres, deben estar tranquilos, la naturaleza debe coexistir. Nosotros debemos coexistir, le pertenecemos a ella. Y aquí estamos los pueblos indígenas, y para mí un privilegio saber que soy tribu está acá. Aportando desde donde se puede, hermano. Muchísimas gracias por hoy. Bueno, pero ustedes van a ir a... Vámonos entonces, vamos todos juntos. Eso. Vale. Hagamos tribu. Hagamos tribu. Chicha y camping esta noche. Más chicha, weón. Vamos a chicha. Bueno, hemos sufrido una pequeña caída, pero hemos ganado 2 amigos. Va de paquete en la moto delantera, que es un productor de música psytrance que graba cantos bribri para meter en sus temas. Y el delantero, el conductor, se llama Gamaliel. Que nunca en la vida se ha tomado una foto con alguien. Y muy mal. Ni con Keylor Navas, ha dicho. Y ha hecho la excepción con nosotros. ¡Qué maravilla! ¡Qué divertido! Y bueno, nuestros planes han cambiado. Íbamos a llegar hasta un lugar llamado Oro Chico, y ahora en lugar de eso vamos a comprar chicha y a beber toda la noche con ellos. Vamos a acampar en su casa y ya mañana salimos de aquí. Qué ganas de conocer el matriarcado que hay por acá. Qué ganas. Qué bonito que haya sociedades en las que sea matriarcado. Me gustaría poder observar qué tipo de consecuencias implica de cara a la gestión de la sociedad en sí. Creo que aquí venden la chicha. Hágale pues. Colombia tiene buena chicha, dicen. Colombia hay chicha. Buena la chicha de acá. Ok. ¿Quieres? Yo tengo que conducir. ¿Cuál es el espíritu de la chicha, según tú? Bueno, yo no sé si la chicha tenga espíritu, pero a nosotros sí nos alimenta el espíritu. Lo que nosotros manejamos aquí es orgánico. Ajá. Orgánicamente nosotros trabajamos aquí. Orgánicamente vivimos la vida. Esta vida nosotros vivimos aquí. Pero vea, usted va afuera, en otro país, en diferentes partes, ellos destruyen lo que es la naturaleza, porque son químicos. Nosotros no lo destruimos aquí. Puro orgánico. Orgánico aquí tenemos. Bueno, aquí nosotros hemos luchado por nuestra juventud, que vienen los niños, que por la escuela, por la device. Es difícil, porque siempre hasta mi nieto me ha preguntado, ¿usted estudia en escuela? Yo le digo, no estudio en escuela. ¿Usted estudia en colegio? No. No hay escuela, no hay colegio, no hay nada. Ajá, nos aprendemos más o menos a hablar español, buscando maneras para hablar español. Pero ahora sí, hay de escuelas y colegio.
con mis hijos, mi hija, ahí ahora sí está, ya ha estudiado ya de escuela, en colegio, bachillerato, universidad, entonces ya está estudiando, sigue para adelante, ya tiene de trabajo, más o menos luchando ahora, pero antes no, antes es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Tú como hombre te des cuenta de esas cosas, pero normalmente cuando hablas con alguien, los hombres se dirigen a los hombres y anulan la presencia de la mujer, y acá ha sido totalmente lo contrario, y es algo que jamás había visto y me tiene así como wow. Me alegro mucho que te guste. Yo estoy feliz. Bueno, gracias a la caída conocimos este par de seres, ¿no? Vale la pena el tobillo dañado. Pues sí, porque sin caída no habríamos conocido a estos dos personajes, y todo siempre pasa por algo. Lo voy a intentar, amor. No, no me quiero caer otra vez. ¡Ay, ay, ay! ¡Vale! Bueno, las cosas no podían sino ser así. Maravillosas. Maravillosamente peligrosas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Acaso no es bonito conocer a gente así? Cayéndote miserablemente en un río cuyas piedras gordas lo único que querían era que nos refrescáramos un poco y se alineara el tiempo con el espacio para coincidir y conocer a Gamaliel y a su amigo. Dado que aquel día no íbamos a llegar a nuestro objetivo final, aceptamos la invitación de acampar en el jardín de la casa de su novia y cocinar una rica cena para todos. Igualmente me alegro de haberme caído para que haberos podido conocer, porque si no no nos hubiéramos conocido, hermano. Claro, Increíble, ¿verdad? increíble. Qué rara es la vida. Lo que una caída puede llegar a provocar, ¿eh? En una caída conocí a mi ídolo, porque fui a ayudarle a recoger una moto y era Soy Tribu. Qué loco, ¿eh? Venga, vamos. A por cerveza. Un brindis por las vueltas de la vida. Increíble, que la vida es tan rara. El universo funciona de maneras que no entendemos. La vida provee. La vida provee. Y en estos planos pueden observar la consecuencia visual de lo que implica una reserva indígena. Reserva indígena significa preservación, cuidado y protección del medio en el que se vive. Reserva indígena supone coger lo imprescindible y dejar el resto. Así es la Sierra de Talamanca, un paraíso terrenal que se mantiene como debería ser, original y natural. Algo que en el mundo occidental a menudo olvidamos. Tenemos que tirar hacia atrás. Hacia atrás. Una, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Qué estamos preparando? Cafecito tico, el mejor. Que los colombianos nos escuchen. No vamos a comer. Cuando alguien va a Colombia y nos trae café, es un regalazo, maestro. Este libro es sumamente famoso en Costa Rica. Los chicos, las chicas del colegio lo tienen que leer. Y no solamente esto, sino otras obras del gran Gabo. Para mí el realismo mágico de Gabriel García Márquez es como la representación de la magia y la misticidad de los pueblos indígenas. Lo real y lo surrealista es como que se interactúan todo el tiempo. Muchas gracias por tenernos en tu casa, hombre. Ojalá fuera mía de Yari. Buenos días, parcera. Buenos días, parcero. ¿Cómo se presenta el día de hoy? Bien, todo tranqui hasta el momento. Hasta que nos subamos a la moto se acaba la tranquilidad. ¿Tienes miedo? Mucho. ¿Por qué? Porque después de todo lo que pasó ayer, no sé qué vaya a pasar hoy. ¿Pero a qué tanto miedo? A romperme un hueso. Todo va a estar bien incluso bajo el agua. No, parce, por favor, no te caigas hoy. A ver, que si por mí fuera, yo no me caería nunca. Que cuando me caigo no es porque quiera. Bueno, tú recuerda, si nos caemos, salta, te propulsas. Ayer lo intenté, pero es que la moto me cayó en el pie. Ay, tampoco pesa tanto. Ha llegado el momento de la verdad. Calcetines secos, botas muy húmedas.
¿Qué creéis que va a pasar cuando ponga mi calcetín seco en una bota que tiene todavía medio río dentro? Todo se va a volver mierdín. Por supuesto que sí, este calcetín durará seco menos que el canto de un gallo. 1, 2, 3, 4. Ya está mojado mi calcetín. No quiero ni imaginarme cómo. En la salud y en la enfermedad, decías, ¿no? En la colonia y en la mierda. Bueno, vámonos a buscar a Don Timoteo. Es nuestro objetivo de ayer y de hoy. Don Timoteo, un activista ambiental bribri. A ver si no nos caemos río abajo. Quien no arriesga, no gana. Tuve que hacer pipí otra vez de los nervios que tengo. Se te aflojó la vejiga, ¿no? La verdad es que un poco de miedito da, pero el miedo se camina. Caminar el miedo es el método más efectivo que conozco para disipar los fantasmas. De no haberlo hecho, no habría llegado aquí. De hecho, ni siquiera habría salido de mi casa en 2017. Y sin embargo, allá estábamos, en un territorio ignoto para casi todos, excepto para los que viven allí. En un territorio lleno de vida en busca de un histórico líder ambientalista. Pero para llegar, tendríamos que seguir en el próximo episodio Cruzando Ríos.